Continuamos con la espectroscopía rotacional y vibracional de moléculas diatómicas. Vamos a ver primero un resumen de lo que discutimos en la pasada presentación, que es el espectro rotacional puro de moléculas diatómicas. Vimos rotación puro, solamente transiciones rotacionales, por lo tanto el número cuántico vibracional no iba a cambiar. Ese espectro rotacional puro ocurre en el rango de radiación de microondas e infrarrojo lejano, que es un rango de radiación relativamente de baja energía. Para que ese espectro se observe, la molécula debe poseer un momento dipolar eléctrico. Y las transiciones permitidas, según las reglas de selección, van a ser aquellas donde el número cuántico rotacional, que es J, cambie por 1 o por menos 1. Así que delta J va a ser a más o menos 1. Vimos también que el espectro constará de líneas equidistantes que aparecerán a las frecuencias 2Bn, 4Bn, 6Bn, 8Bn, así sucesivamente, donde esa B sub n es la constante rotacional que depende de la constante rotacional B sub e y del número cuántico vibracional n en el que se encuentre la molécula. ¿Okay? Las cantidades 2Bn, 4Bn van a tener unidades de frecuencia de segundo a la menos 1 que, como siempre hemos visto, se pueden convertir a segundos a la menos 1 multiplicando por la constante de la velocidad de la luz, pero son totalmente proporcionales. Así que cuando decimos 2Bn, 4Bn, estamos hablando de la frecuencia de la radiación que van a absorber las moléculas para llevar a cabo esas transiciones. Veamos ahora el espectro vibracional de las moléculas diatómicas. Lo que vamos a estar observando es que la molécula se va a estar excitando vibracionalmente y rotacionalmente. Esto ocurre en la región infrarrojo de la radiación electromagnética, ¿verdad? Y en estas transiciones no va a haber ningún cambio en el estado electrónico de la molécula. O sea que aquel componente de energía electrónica que vimos en la energía interna de la molécula se va a mantener constante porque no va a haber ningún cambio en el estado electrónico. ¿Okay? Para que estas transiciones se observen debe haber un cambio en el momento dipolar eléctrico de la molécula. O sea, no solamente la molécula debe poseer un momento dipolar eléctrico, sino que durante la vibración debe haber un cambio en el momento dipolar eléctrico. Eso lo discutimos como un momento dipolar dinámico. Bien, las reglas de selección entonces van a hacer que el cambio en el número vibracional cuántico de n puede ser 0, puede ser más 1 o también se observan lo que se conocen como sobretonos, que es donde el cambio en el número vibracional cuántico es más 2, más 3, etc. Esos sobretonos son transiciones que ocurren a energías más altas y por lo tanto son observadas pero con mucha menos intensidad y probabilidad. Entonces, en cuanto al número cuántico rotacional, los cambios que son permitidos son los mismos que en el número, que en la rotación pura, que es que delta J sea igual a más o menos 1. El que delta J sea igual a 0, esto no es permitido. ¿Ok? Así que esas son las reglas de selección. Bien, el espectro se va a componer de bandas, ¿ok? Una banda va a ser característica para cada transición vibracional. Por ejemplo, la banda donde el número cuántico vibracional cambie desde 0 hasta 1, que se refiere a esta transición aquí, que habíamos mencionado, ¿ok? Esa banda, por lo general, es la banda más fuerte, ¿verdad? Que se observa con más intensidad y se le conoce como la banda fundamental, ¿ok? Los demás son los sobretonos. Por ejemplo, cuando el número cuántico cambia desde 0 hasta 2, eso es permitido y se le llama un sobretono. En ese caso, ese sería el primer sobretono. Si fuese de 0 a 3, pues sería el
segundo sobretono y así sucesivamente. ¿Okay? Esas son las transiciones permitidas. Así que vamos a enfocarnos primero en la transición de n igual a 0 a 1, que es la banda fundamental, es la más importante, es la que se utiliza casi siempre para caracterizar los grupos, ¿verdad? Y dentro de esa banda, entonces, van a ocurrir las transiciones rotacionales, donde delta J va a cambiar por más 1 o por menos 1. ¿Okay? Vamos a ver eso. En este esquema representamos una transición, ¿verdad? La transición entre dos niveles de energía, que va a ser el nivel de energía donde tengo los números cuánticos N doble primo, J doble primo, este de aquí abajo, ¿verdad? Y va a haber una transición al nivel de energía donde los números cuánticos son N' y J', este de aquí arriba. Esa transición señalada por esa flecha roja. En el caso de que N' doble primo sea igual a 0 y N' sea igual a 1, entonces estaríamos observando la banda fundamental de las que les hablé, ¿ok? Entonces, dentro de esa banda fundamental, los valores de J' y J doble primo pueden variar por más 1 o por menos 1. Vamos a ver. Por ejemplo, digamos que aquí yo tengo N0, J1. Aquí yo puedo ir a N1, N' sería 1, y J, como puede cambiar por más o menos 1, pues J podría ser aquí 2, ¿verdad? O puede haber una transición a un nivel que sea N'1 y J0, porque entonces estaría variando. De aquí a aquí la variación de J sería de más 1 y de aquí a aquí la variación en J sería de menos 1. Ambas transiciones son posibles y son dos transiciones diferentes, ¿ok? Aquellas transiciones donde el cambio en J sea más 1 se le llama la rama R de la banda y obviamente esta rama R ocurre a energías mayores o frecuencias mayores porque requiere más energía que aquellas transiciones donde delta J es menos 1, a esa se le llama la rama P de la banda total. ¿Okay? Así que dentro de la banda en sí es la transición vibracional que va N de 0 a 1. Esa es la banda en sí. ¿Okay? Ahora, dentro de esa banda, entonces tendremos transiciones donde delta J es más 1 y a eso se le llama la rama R. Y tendremos transiciones donde delta J es menos 1 y a eso se le llama la rama P. Veamos en este esquema una serie de posibles transiciones. Fíjense que todos los niveles que están aquí abajo, no son los únicos que existen, pero son una representación de unos pocos de ellos, corresponden a estados donde el número cuántico de la molécula, el número cuántico vibracional es igual a 0. Todos estos de aquí arriba corresponden a niveles donde el número cuántico vibracional es igual a 1. Y entonces en el lado de acá se ve el valor de J, de los niveles rotacionales dentro de ese nivel vibracional. Fíjense que comienza en 0, porque J puede empezar en 0, 1, 2, 3, 4, hasta 5. Y lo mismo acá arriba. ¿Okay? Pero todos estos corresponden a valores de J dentro del nivel excitado vibracional. Bien, así que transiciones donde delta, todas las transiciones marcadas aquí, todas estas flechas de aquí, corresponden a transiciones donde delta N es más 1. Lo que difiere es el cambio en el delta J. Si se fijan, esta primera flecha que aparece en el lado izquierdo, J aquí es 0. Vamos a ver aquí, esta primera, J es 0 y cuando vemos acá arriba, J es 1. Llega hasta el nivel donde J es 1. Así que eso es una transición de delta J igual a más 1.
Obviamente, si la transición empieza en J en 0, no puede ir a J negativo 1 porque eso no existe. Así que la transición que comienza en J0 solamente puede ir a J igual a 1. Ahora, la segunda flechita del lado izquierdo hacia la derecha empieza en J igual a 1. Y fíjense que ahí hay dos transiciones aquí que empiezan en J igual a 1, esas dos flechitas que marqué. Una de ellas llega hasta J igual a 0, que quiere decir que es esta de aquí, que quiere decir que el delta J es menos 1, eso correspondería a una transición en la rama P. Y la otra llega a J igual a 2, desde J igual a 1 a J igual a 2, esa corresponde a una transición en la rama R, donde delta J es más 1. Y así podemos verlas en todas las subsiguientes. Estas dos de aquí comienzan en J igual a 2, una de ellas va a ir a J igual a 3 y la otra va a ir a J igual a 1. Esta es una ilustración similar donde están marcadas las transiciones si son R o si son P, ¿verdad? Y pueden ver que, por ejemplo, esta P1 quiere decir que comienza en J igual a 1 y va a J igual a 0 porque es P. Esta R, por ejemplo, 4 que marqué aquí, comienza en J igual a 4 y va a llegar a J igual a 5 acá arriba. Así que es lo mismo que ya discutimos. Y entonces así es que luce la banda fundamental en un espectro Rho vibracional, ¿verdad? Cuando uno tiene un espectro, el espectro lo que nos muestra es una banda, ¿verdad? Lo que vemos es una banda. Pero esa banda tiene una resolución, que es la que se ve aquí, que son las líneas que tienen, que proceden de esas transiciones rotacionales. En este caso, este espectro que vemos aquí, esta banda, lo que está graficado en el eje de X es la frecuencia, lo que quiere decir que la energía aumenta hacia la derecha. Por lo tanto, lo que aparece a la derecha es la banda R, que es la banda que conlleva mayor energía. Y a la izquierda aparece la banda P, que conlleva menor energía, ¿verdad? Entonces, fíjense que en el medio de la banda no hay nada. Aunque el espectro nos da una banda que sube hasta aquí arriba, ahí realmente no está ocurriendo ninguna transición porque ese en el medio correspondería a un delta J igual a 0 y esa transición no es permitida. ¿Okay? Así que ese es se le llama el origen de la banda. Esa es la frecuencia del origen, es nu 0. Sin embargo, ahí realmente no está ocurriendo ninguna transición. Este es el espectro vibracional de la molécula diatómica HCl. En él vemos las líneas, ¿verdad? Todo esto corresponde a la banda fundamental. Y además de eso, en él vemos las líneas azules que corresponden a las transiciones rotacionales. El lado P está aquí, la banda P, corresponde a las transiciones para delta J igual a menos 1. Y aquí está la banda R, que corresponde a transiciones para delta J igual a más 1. Fíjense que lo que se está graficando aquí en el eje de X es el número de onda, wave number. El número de onda es 1 sobre lambda, que es proporcional a la frecuencia. Pero, ¿por qué está apareciendo la banda P en el lado derecho? Eso es debido a que si se fijan en los numeritos abajo en el eje de X, esos números están aumentando hacia la izquierda. Por lo tanto, la energía aumenta también hacia la izquierda y por eso entonces la rama P aparece a la derecha y la rama R aparece en la izquierda. ¿Okay? Bien, además, cabe señalar aquí las alturas de estas líneas azules que corresponden a las transiciones rotacionales. Fíjense que no son todas iguales. Vamos a fijarnos aquí en la transición P1, que es de la rama P. Es una transición desde J igual a 1 a J igual a 0. Esta otra transición, P2, corresponde a la transición de J igual a 2 a J igual a 1. ¿Verdad? Y fíjense que la P2 es mayor en altura, quiere decir que es más intensa que la P1. ¿Cómo podemos explicar eso? Recuerden que la intensidad de la transición va a depender, según la ley de distribución de Boltzmann, va a depender de la población relativa de los niveles. ¿Okay? Así que si la transición se origina en un nivel donde haya más moléculas
que estén en ese nivel, pues la transición va a tener una intensidad mayor. Por lo tanto, si comparamos estas dos que tenemos aquí, podemos decir que cuando se toma este espectro a la molécula de HCl y a la temperatura que se toma, había más moléculas poblando el nivel J igual a 2 que el nivel J igual a 1. Por lo tanto, la transición de 2 a 1 fue más intensa que la transición de 1 a 0. Y así podemos hacer la comparación para cada una de esas líneas. Veamos algunos ejercicios de práctica. Este primero dice, si se compara el espectro de microondas de HCl con el de HBr, ¿cuál de los dos espectros presentará una mayor separación entre las líneas? Cuando nos dice espectro microondas, pues entendemos que es el espectro de rotacional puro. Y en el espectro rotacional puro, las líneas están separadas por 2B, donde B, o sea, 2BN, ¿verdad? Es la separación entre dos líneas consecutivas. Esa separación es igual a 2BN, donde BN está dado por esta expresión. Y fíjense que esta parte de aquí es un parámetro molecular, pero la B sub E, que es esta expresión que está acá, depende de la masa reducida, ¿verdad? Así que mientras mayor sea la masa reducida, menor va a ser la constante B y por lo tanto menor va a ser la separación entre las líneas consecutivas. La masa reducida de HCl es menor que la masa reducida de HBr, ¿verdad? Ustedes lo pueden corroborar. Esta es aproximadamente 0.97 y esta es 0.98. Por lo tanto, la constante Be para HCl va a ser mayor que la constante Be para HBr. Por lo tanto, la distancia entre las líneas va a ser mayor para HCl que para HBr. En este ejercicio vamos a calcular el largo de enlace de una molécula dado que la transición rotacional para esa molécula que es HBr desde el estado rotacional J igual a 2 al estado J igual a 3, esa transición se observa en un número de onda de 48.96 centímetros a la menos 1. Tengan bien presente que eso quiere decir que esa molécula absorbe radiación cuyo número de onda es 48.96 centímetros a la menos 1 para llevar a cabo la transición desde el estado rotacional J igual a 2 al estado rotacional J igual a 3. Con esa información nos pide que determinemos la constante rotacional B sub n y también el largo de enlace de la molécula. De hecho, uno de los usos que tiene los espectros rotacionales puros es para determinar largos de enlaces de moléculas. Bueno, con la información que nos da y sabiendo que la diferencia de energía entre dos niveles consecutivos rotacionales, como ya habíamos discutido, va a ser igual a 2H B sub n por J más 1, ¿verdad? Aquí tenemos una transición que se origina en J igual a 2. Así que esta J que tenemos en esta ecuación va a ser igual a 2. Por lo tanto, la diferencia de energía entre esos dos niveles, poniendo J igual a 2, es 3 por 2 es 6, H por Bn, ¿verdad? Y esa energía está dada a su vez por la energía del fotón, ¿verdad? La diferencia de energía entre los dos niveles va a ser igual, que es CHBN, va a ser igual a la energía del fotón, que es Hν, que a su vez lo podemos expresar en términos del número de onda como Hc sobre lambda, ¿verdad? 1 sobre lambda es el número de onda. Así que teniendo 1 sobre lambda, podemos calcular Bn. Despejamos para Bn. Y Bn va a ser igual, dado que podemos cancelar estas H, Bn va a ser igual a C sobre 6 lambda. ¿Okay? Entonces,
sustituyendo los valores de la constante de la luz dividido entre 6 por lambda, por 1 sobre lambda, que es el valor que nos dan. Déjame expresarlo así. O sea, esto es C sobre 6 por 1 sobre lambda. 1 sobre lambda es este valor que nos dan aquí. ¿Ok? Así que si expresamos C en 2.99 por 10 a la 10 centímetros por segundo, dividido entre 6 y multiplicado por 48.96 centímetros a la menos 1, obtenemos, se los pongo aquí, este valor 1 sobre lambda es 48.96, es el dato dado. ¿Ok? Así que obtenemos que B va a ser igual a 2.43 por 10 a la 11 por 10 a la 11 segundos a la menos 1. Van a ser las unidades. ¿Ok? ¿Por qué? Pues la C tiene unidades de centímetros por segundo, lambda tiene unidades de centímetro, o 1 sobre lambda tiene unidades de centímetros a la menos 1, por lo tanto cancela con los centímetros y las unidades que quedan son segundos a la menos 1. Ese es el valor de Bn. Despejando en esta ecuación por P sub E, que es lo que queremos calcular, pues vamos a obtener que B sub E va a ser igual a B sub N más alfa E por N más un medio. Ok, en esta el valor de alfa E es dado y N es el número cuántico donde se encuentra la molécula, que como siempre, a menos que nos digan lo contrario, va a estar en su estado raso, pues entonces N va a ser igual a 0. Okay. N va a ser igual a 0. Por lo tanto, B sub E va a ser igual a B sub N más alfa E por un medio, dividido entre 2. Sustituyendo el valor de B sub N que acabamos de obtener, ese valor está dado en segundos a la menos 1, es 2.43 por 10 a la 11 segundos a la menos 1. Tenemos que dividirlo entre C, porque le vamos a sumar el término de alfa E que está en centímetros a la menos 1, así que 0.233 centímetros a la menos 1 dividido entre 2 para obtener la BE. Esta C que vamos a utilizar aquí la utilizamos en centímetros por segundo, o sea que es 2.99 por 10 a la 10 centímetros por segundo. De esa manera los segundos aquí cancelarían y estaríamos sumando en ambos términos centímetros a la menos 1. Y les voy a poner entonces por aquí el valor resultante para BE, que va a ser 8.04 centímetros a la menos 1. Bien. Entonces B es igual a 8.04 centímetros a la menos 1 y a su vez esta es la definición de B. Lo que queremos calcular es el largo de enlace R sub E. Así que vamos a despejar en esta ecuación por R sub E al cuadrado, que va a ser igual a H sobre 8 pi mu por B. ¿Okay? Tenemos que entonces calcular la masa reducida para la molécula. Recuerden que es la masa reducida de una sola molécula. Así que esto va a ser igual. Perdón, que no es HCl, que es HBr. ¿Okay? Va a ser igual a 1 por 80 aproximadamente es el peso de bromo, dividido entre 81. Esto lo tenemos que dividir entre 1000 para que esté en kilogramos y lo tenemos que dividir entre el número de Avogadro para que sea la masa por molécula. ¿Okay? Así que después que vean todo eso, van a obtener que la masa reducida de HBr es 1.63 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, sustituyendo esos valores, aquí la B, que es la B sub E, la que acabamos de determinar aquí, tenemos que volverla a convertir a unidades de segundo. ¿Por qué? Porque porque aquí tenemos, ¿verdad? En la expresión H, la constante de
Planck está en julio segundo y aquí todo tiene que estar en metros y en segundos y en kilogramos, ¿ok? Así que esta B la vamos a dividir entre C para que, perdón, la vamos a multiplicar por C para que entonces nos quede en unidades de segundos a la menos 1. O sea, en estas expresiones siempre la B, la constante rotacional, tiene que estar en segundos a la menos 1 y ustedes es fácil que lo corroboren si hacen el análisis de unidades. ¿Ok? Entonces, sustituyendo ahí esa B que va a estar multiplicada, como dije, por C, vamos a tener entonces que R cuadrado, cambiando aquí a negro, R cuadrado va a ser igual a 6.73 por 10 a la menos 20 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, R es la raíz cuadrada de eso, que va a ser 2.59 por 10 a la menos 10 metros. Vamos a borrar acá arriba y a ponerlo acá arriba. Ajá. Vuelvo aquí, la RE al cuadrado es H sobre 8pi por la masa reducida, que ya dijimos que era 1.63 por 10 a la menos 27 kilogramos, multiplicado por B sub E, que es 8.04 centímetros a la menos 1, y eso lo vamos a multiplicar por C en unidades de centímetros por segundo para cancelar este centímetro que está aquí con este y que B está expresada en segundos a la menos 1. O sea que vamos a usar 2.99 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Y entonces ahí es que el valor de R sub E es el que les dije ahorita, 6.13 por 10 a la menos, no, 6.73 por 10 a la menos 20 metros cuadrados. ¿Ok? Por lo tanto, eso es R cuadrado. RE es igual a 2.59 por 10 a la menos 10 metros, que es lo mismo que 2.59 Armstrong. ¿Ok? Y ese es el largo de enlace de esa molécula.